Sean bendecidos mis hermanos, muy buenos días, les habla su hermano, su amigo Leoncio Montes de Oca. Este es su espacio Tiempo de Reforma. Hoy quería hablar sobre un tema, hermano, que durante el transcurso de la semana pasada fue motivo de bastante polémica y de bastante aclaración para muchas personas. Nosotros en el programa de radio, un programa que tengo con un hermano, en el que participo y colaboro con mi hermano, con este ministro del Señor, hablamos este jueves sobre la cena, sobre la institución, la acción de gracia de la cena del Señor, y sobre el bautismo, quiénes pueden tomarlo, quiénes no, cuáles son los requisitos, bíblicamente hablando. ¿Por qué, mi hermano? Porque lamentablemente sobre esto se ha hecho toda una especie se ha creado muchos mitos, muchos tabú sobre la institución de la cena del Señor, sobre quién puede tomarla, quién no puede hacerlo, y resulta, hermano, que hoy lo vamos a analizar a la luz de la palabra para que usted se dé cuenta de que bíblicamente es muy contrario a lo que muchas partes, muchas congregaciones han enseñado. Hay pastores que dicen que toda iglesia debe tener doctrina. Y sí, ciertamente, pero ¿qué doctrina? Porque ¿qué es doctrina? Doctrina es enseñanza. Entonces, toda la enseñanza tiene que estar a la luz de la palabra de Dios. El Señor se lo dijo a los escribas y a los fariseos. Vosotros, que eran los representantes de la religión en ese tiempo, vosotros invalidáis, o sea, dejan sin ningún valor los mandamientos de Dios por doctrinas de hombre. Cosas que se han cargado en las congregaciones, hermanos, que no tienen ningún tipo de fundamento bíblico. Llegándole a cercenar a personas ese derecho que tienen, de que nadie puede ser privado de ninguno de los elementos, ni de la cena, ni del bautismo. Porque el Señor no nos privó ni de su propio Hijo para traernos vida y vida en abundancia, dice la Escritura. Entonces, basado en malas interpretaciones de la palabra, porque lamentablemente, hermanos, volvemos a repetirlo, lamentablemente no dudamos del corazón, de la intención de muchas personas que nos han precedido en la enseñanza, pero caramba, lamentablemente, hermanos, en muchas áreas no estaban capacitados verdaderamente para asumir esa posición que tomaron de enseñanza y lo hicieron no acorde a la palabra de Dios. Entonces, vamos a hablar de la institución de la cena del Señor. Vamos a hablar de ese controversial tema cuando Pablo habla a los corintios, de qué está hablando allí, qué es lo que es discernir, qué es lo que es examinarse, por qué está hablando de esto, y muchas cosas. Y si nos da tiempo, pues vamos a tocar lo del bautismo, que también ha sido motivo de todo un ritual. Se me hace recordar mucho a los escribas, a los fariseos, a los hebreos de ese entonces, que habían hecho todo un ritual del lavamiento, de la purificación de las manos, y el Señor los exhorta. O sea, ¿está mal lavarse las manos? No está mal, pero lo malo era el sentido que se le estaba dando a él. Y lamentablemente, hermanos, se han cometido muchísimos errores en la Escritura, ¿vale? Estamos en tiempo de reforma, hermanos, y a la luz de la palabra, yo le doy gracias al Señor porque, he tenido la oportunidad y quiero dar de gracia lo que de gracia he recibido de personas que se dedican, que dedican su vida al estudio de la Escritura de una forma exegética, sistemática, etimológica, para poder dar un alimento correcto al pueblo de Dios. Porque lamentablemente, hermanos, ¿por qué se está levantando la gente de la paz de los sepulcros? Porque muchas congregaciones están haciéndose preguntas, están obligando a estudiar, a capacitarse a sus líderes, porque se están dando cuenta que la religión como tal no les llega, que no tiene respuesta, que se les ofertó un evangelio que no ven las respuestas que se les ofertó. ¿Por qué? No porque el evangelio falle,
sino porque los que se encargan de la aplicación de la enseñanza del mismo, lamentablemente en muchas áreas, han tenido muchísimas errores, pues. Yo recuerdo, yo estaba en una congregación, hermano, donde se precian del estudio, ¿no? Y un día estábamos, no recuerdo si era un 1 de enero, caía día martes, estábamos era un día festivo, pero se estaba celebrando ayuno y se iba a romper el ayuno con la Santa Cena. Y yo recuerdo que creo, sí, era un día, y yo recuerdo que mi pastor, el pastor en ese entonces ya partió con el Señor, estaba sentado y había una anciana gobernante que le hablaba y le hablaba al oído, y de repente se paró, hermano, levantó sus manos y dijo: no hay Santa Cena, la iglesia está en pecado. Y nos privó de ese beneficio, de lo que significa, precisamente porque con más razón, si había pecado, con más razón había que disponer de esos elementos. Entonces después nos enteramos que parece que era una situación que había puntual con una joven. La alabanza, creo que la danza fue suspendida por algún tiempo en esa congregación, pero bueno, por ella pagamos todo. Pero es que no es que por ella pagamos todo, es que todos tenemos el derecho de intervenir en los elementos de la cena. Entonces yo quiero comenzar. Vamos a ir a la primera de Corintios, ¿verdad? Primera a los Corintios, capítulo número 11. Pablo viene hablando de una serie de instrucciones y le está fundamentando doctrina a los corintios. Y dice, hay un título que coloca allí el escritor sagrado, el canonizador, y dice: abusos en la cena del Señor. Versículo 17 en adelante. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, o sea, lo que les voy a decir ahora, no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. O sea, que hayan disputas doctrinales para saber quiénes en verdad se sujetan a la palabra de Dios. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, ¿por qué? Porque se estaban reuniendo. Ya vamos a seguir leyendo para desglosar, ¿no? Dice: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí, hermano? Cuando el Señor instituyó la cena, eso lo tenemos en el capítulo 26 de Mateo. Vamos a ver si... capítulo 26 de Mateo, versículos 26 al 29, dice así: y mientras comían, ¿quiénes? Jesús y sus discípulos, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para la remisión de los pecados. Versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que los beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El sentido de la cena es la comunión del cuerpo de Cristo, para que nosotros disfrutemos de los beneficios y de lo que significó esa sangre y esa cruz, esa sangre y esa carne que nos dieron vida y vida en abundancia, que fue molida por nosotros, que fue molido por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestros pecados, y que nos redimió, nos justificó, nos sanó, nos libertó,
y nos santificó, porque se produjo la redención, la remisión y la propiciación de nosotros, el género humano, debido a esa sangre y esa cruz. Eso era una analogía de lo que el Señor habló en Juan 6:60, cuando el pueblo lo buscaba por la comida, por la bebida, porque lo sanaba, porque le multiplicaba el pan, los peces. Y el Señor le dijo, ustedes me buscan por el pan que perece, pero el que coma mi pan, y tome mi sangre. Y ellos no entendieron lo que el Señor hablaba. El Señor hablaba de esto, de que esa carne y esa sangre un día sería expiada por nosotros en la cruz para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo en Corintio? Porque antes, señores, no es como ahora que se partía un pedacitico de pan para cada uno y un poquito de vino, porque claro, obviamente ahora también la logística y además es una representación simbólica, eso está bien, pero antes no era así, antes se comía pan y se bebía vino. Entonces muchas personas, como pasa en muchas congregaciones, tienen su combo, hay islas, hacen acepción de personas, creen que cuando ya llegaron los 3 o 4 amigos o los 4 hermanos con los que siempre se reúnen, ya se reunió la iglesia, y comían, tomaban de la mesa, tomaban el pan, tomaban el vino, se estaba comenzando a fundamentar doctrina, ¿verdad? Y muchos se excedían y no estaban discerniendo que eso no era la cena del Señor, porque la cena del Señor era reunir el cuerpo. Entonces sigue diciendo, institución de la cena del Señor, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, y repite el capítulo 26 del Evangelio en la versión de Mateo, y habiendo dado gracias lo partió, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. O sea, esa sangre representa el nuevo pacto. En mi sangre, hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, dice el versículo 26 de 1 Corintios 11, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Entonces, ese es el acto de celebrar la Santa Cena, o la acción de gracia. Vamos a seguir leyendo, vamos a terminar. El versículo 27 dice, tomando la cena indignamente. Vamos a ver qué se refiere esto. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Señores, el término indignamente es un adverbio que es la palabra anoxios, que significa irreverente o inapropiadamente. Pablo viene exhortando sobre la forma como venían comiendo la cena. Y entonces les hace esa observación. El adverbio, señores, el adverbio no se utiliza, el adverbio no se utiliza para demostrar las acciones, o sea, el carácter de una persona, sino la acción de lo que se está haciendo. Es un adverbio demostrativo. Y es la palabra griega anoxio, que significa irreverentemente, displicentemente, inapropiado. O sea, si ustedes lo siguen haciendo inapropiadamente, serás culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque no estás tomando la cena de la manera apropiada, que ya lo vamos a explicar. Por cuanto, dice, pruébese o examínese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. El término pruébese o examínese es el término diacrino, que significa separar o hacer diferencia. O sea, en el momento en que Pablo le está haciendo la exhortación a ellos, cuando ustedes vayan a tomar la cena, examínense cada uno cómo lo estás haciendo. Diferencia si lo estás haciendo por comer o por beber, o estás haciendo memoria de esos beneficios de lo que esa carne y de lo que esa sangre significó. Señores, en la antigüedad, sobre todo entre los siglos XVI y XVIII, la Iglesia Católica
enviaba oficiales a las casas de los feligreses para examinarlos antes de la Eucaristía o de la acción de gracia. Y ellos, oiga, el hombre era el que evaluaba según la situación y las preguntas que le hacía. Miren qué tremendo, ¿no? Si la persona estaba capacitada, si estaba preparado, tomaban de una bolsa y tomaban una pelotica de plomo, una bolita de plomo y se la daban. Esta persona en la Eucaristía colocaba esa pelotica de plomo en un plato y esto indicaba que era acepto para tomar los elementos de la Eucaristía. Imagínense ustedes qué tremendo. Sobre esto se levantó un reformador llamado Alexander Campbell. Señores, pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros hemos hecho en las iglesias como una lista, como explicó una vez un pastor, una lista de pecados sociales. Y vemos el pecado del ombligo para abajo, ¿verdad? Como el pecado tremendo, la fornicación, el adulterio. Ese sí es pecado. Pero los pecados de omisión, hermano, la envidia, la ira, la rabia, la mentira, el celo, la acepción de personas. Hermano, usted tiene que entender algo. Para un Dios santo, pecado es pecado. Para un Dios santo, para la santidad de un Dios que es 3 veces santo, igual de magnánimo es, igual de grande, es un pecado de homicidio, un pecado de adulterio, de fornicación, que una envidia. Porque de paso nosotros hasta siento una envidia santa. Es que me dio una ira santa. No, es una mentirita blanca. Ponemos colores también. Pero resulta que un pecado grande para el hombre es una piedra grande y un pecado pequeño es una piedrecita pequeña. Usted lanza los dos al agua y los dos se unen. Para un Dios santo es igual. Es más, como explicó magistralmente uno de mis maestros, bendiciones para él, y quiero compartírselo porque es una gran realidad. La gracia nos trae libertad, pero no libertinaje. Y para la gracia es más exigente desde el punto de vista del pecado. ¿Por qué? Porque la ley establecía que un homicida, para ser declarado homicida, tenía que ser hallado con el arma en la mano, con el cadáver allí, infragante. Pero ¿qué dice el Señor? Tú no eres a tu hermano, no amas a tu hermano y eres homicida. Peor incluso. En la ley establecía que para una persona ser juzgada adúltera, tenía que ser sorprendido en el acto. Pero ¿qué dice el Señor? Tú miras a una mujer y la codicias y adulteraste en tu corazón. Entonces mira lo tremendo, muchas personas se han privado, ¿verdad? Porque dicen, no, yo estoy en pecado, yo no puedo tomar esa cena. Hermano, nadie puede tomarla dignamente porque todos somos indignos de lo que ese sacrificio significó, aleluya, en la cruz del Calvario. Porque ese es el problema, que muchas personas se creen tan santos que se creen que el Señor allí lo que hizo fue un acto de justicia para redimirnos, y lo que hizo fue un acto de misericordia y de gracia. De misericordia es no darnos lo que nos merecíamos, y la gracia es darnos lo que no merecemos. Entonces, ¿qué sucede? Mire hasta dónde ha llegado esto. Una persona por temor, como me dijo un pastor, que él se paraba él, y las personas cuando se iban parando a tomar la Santa Cena les hace así: tú no. Tremendo, hermano. ¿Hasta qué grado hemos llegado? Y resulta que lo que tenemos que discernir es que tenemos que tener esa comunión con el Señor, de saber que en ese acto, cuando yo estoy tomando ese pan y ese vino, yo estoy recibiendo lo que esa sangre y ese vino significó por mí en la cruz del Calvario. Que así como lo recibí inmerecidamente de gracia en la cruz, así lo recibo ahorita. Entonces mira lo tremendo, un hermano no se para a tomar la Santa Cena y tú ves a todos los demás hermanos
con el pan en la mano, el vino acá y mirando al hermano. Oye, mira, el hermanito no se paró, está en pecado. Y tú no estás en pecado, con el pan y el vino en la mano juzgando a tu hermano. Tiempo de reforma, señores. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces eso es lo que Pablo viene hablando acá, hermano. Y vamos a continuar. Dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya duermen. Miren qué tremendo, hermano. Cuando nosotros discernimos los beneficios que significó, porque Isaías, haciendo referencia en el capítulo 53, cuando hace referencia a lo que Jesús aún no había hecho 400, 600 años antes de que Jesús lo hiciera, ya Isaías venía hablando en pasado algo que aún no había sucedido. Dice: por su llaga fuimos, no dice seremos, fuimos sanados. Y este es un testimonio de un varón de Dios en una reunión de pastores que decía, se paró un día y dijo que un día había una persona, había un hombre que estaba en una silla de ruedas y entró a una congregación a escuchar la palabra de Dios, a hablar con unas personas. Y resulta que cuando el pastor está explicando lo que significaba esa sangre, lo que significaba ese pan, los beneficios, la sanidad, la liberación, la vida, hacen el llamamiento para pasar a tomar Santa Cena y este hombre está pasando. Y los diáconos le dicen: usted no puede tomar la cena porque usted no pertenece a esta congregación. O sea, había una doctrina allí de hombre, de que la persona solamente tomaba la cena las personas que eran de allí. Y miren lo tremendo, este hombre se devuelve con su silla y comienza a decirle a Dios en su corazón: Señor, yo no tengo aquí el pan y no tengo el vino. Pero cuando estas personas, estos hermanos, prueben el pan y prueben el vino, yo recibo esos beneficios, Señor. Lo que esa sangre, lo que esa carne significó, que me dio vida, que me dio paz, que me dio salud, que me dio liberación. Y ese hombre se paró de esa silla. Y hoy en día es un maestro y es un pastor de la palabra de Dios. Por eso es que dice: muchos ya murieron, muchos ya duermen. ¿Por qué? Porque nunca recibieron la cena tomándola en beneficio de lo que eso significaba, que significa salud, que significa vida, que significa liberación. Hermano, ningún ser humano, ningún hombre, ningún hermano somos dignos de recibir ese elemento. Lo hacemos solamente por la misericordia, por la gracia que significó. Nadie puede privarlo a usted de eso. Si usted está en una condición, hable con el Señor. Señor, pídale perdón. Señor, y ayúdame, porque solamente tú puedes cambiar. El hombre no puede cambiar por su propia fuerza, aunque tiene que tener la fuerza para cambiar. Pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y tome su cena, hermano. Porque el no tomarla, usted está diciéndole a Dios que lo que es, usted sí está tomando la cena indignamente. Porque usted no está discerniendo lo que esa sangre y lo que esa carne hicieron por usted en la cruz del Calvario, mi hermano. No se limite, no se limite, hermano. Yo quiero que vayamos, hermano, ¿cuál es el motivo central? Vamos a dar más fundamento bíblico. ¿Cuál es el motivo central? Los 4 motivos que de la institución de la cena del Señor en las congregaciones. Es la comunión de los salvos en la sangre y el cuerpo de Cristo. Según 1 Corintios 10, capítulo 10, 15 al 21. Vamos a leerlo. Capítulo 10, 15 al 21. Dice así: como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que les digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión, la coinonía del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, o sea, siendo el Señor uno,
nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Señor, como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que estar unidos, no como estaban haciendo los corintios, que comían el pan, llegó el combo, no esperaban al cuerpo, no esperaban que estuvieran verdaderamente en coinonía y que se hiciera esa reverencia a los elementos de la Santa Cena. Otro de los beneficios es que cuando nosotros tomamos la cena, expresamos que fuimos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Esto lo vemos en 1 Corintios 11 por lo que leímos, ¿no? Lo que significó esa sangre, lo que significó esto es tomado, dice 1 Corintios 11, 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: este es mi cuerpo, esta es mi copa, es el nuevo pacto en mi sangre, el pacto de la gracia, que por vosotros hace esto todas las veces que la bebieres. ¿Cuántas? Todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Antiguamente, dice la Escritura, cada primer día de la semana, o sea, cada domingo se hacía esto. Ahora en muchas congregaciones se hace generalmente los primeros días de mes, y hay congregaciones que lo hacen cada 15 días. Pero aquí dice: cada vez que lo hagáis en memoria de mí. Otro de los significados de la cena es que la cena del Señor proclama la muerte de Cristo, y el cuarto es que también proclama que el Señor vendrá nuevamente. 1 Corintios 11, 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, hermanito, no se prive de tomar la cena, porque usted está reconociendo su condición de que usted no puede sin el Señor hacer nada, de que lo que somos, lo que tenemos es gracias a lo que el Señor hizo en la cruz. Yo no puedo obrar para complementar lo que el Señor hizo. El proceso de santificación del alma es progresivo. La metanoia, ese cambio de mente, doblegar las emociones, la voluntad para llegar a esa mente espiritual, a esa altura del varón perfecto, pero eso es un proceso progresivo, hermano. Nadie lo prive. Igual que el bautismo se ha hecho toda una serie, talleres de bautismo, cursos de bautismo, un año. En estos días escuché un ministro diciendo: hay personas que bajan a las aguas todavía, quieren bajar a las aguas todavía hediondas a marihuana. Pero es que así es que al Señor les gustan. Así es que al Señor les gustan. Bien cargado ese pasado del pecado para limpiarlos bien. Porque si tú estás limpio, ¿de qué te vas a lavar, pues? O sea, ¿qué es más importante, la salvación o el bautismo? El bautismo es un acto simbólico donde es una demostración de fe pública, donde públicamente yo digo que muero al sistema mundial, muero al viejo hombre, a la antigua naturaleza, y ahora vivo para el Señor, vivo tratando en ese nuevo hombre. Pero, ¿quién me puede condicionar un bautismo? Entonces han colocado toda una serie de tabúes en las congregaciones, ¿no? Que para bautizarte tienes que arreglar tu situación sentimental. ¿Dónde está eso en la palabra, hermano? El etíope, vamos a la Biblia, hermano. La Biblia es la que mata todo. La Biblia mata todo dogma, toda doctrina de hombre, toda tradición de ancianos. Hechos capítulo 8. Felipe y el etíope. El etíope venía leyendo un pergamino del libro de Isaías. Y le dice, capítulo capítulo 8, versículo 30, acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y leía el pasaje de la Escritura, Isaías 53, 7 y 8.
como cordero fue llevado, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero en su humillación no se hizo justicia. ¿Y qué le está anunciando allí? ¿Qué le dice? Le está anunciando el Evangelio, Felipe. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digáis, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De mí mismo o de algún otro? Mira qué tremendo el desconocimiento que tenía este hombre. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, desde ese versículo, o desde esa parte, porque en ese entonces no estaban canonizados los libros, le anunció ¿qué? Versículo 35, el Evangelio de Jesús. ¿Para qué se anuncia el Evangelio? Para salvación, ¿verdad? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, hay aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, si crees que en el anuncio del Evangelio que le hizo, hermano, ley del contexto, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Bíblicamente ese es el único requisito para bautizarse, ser convertido y creer que Jesús es el Señor, lo que hizo en la cruz por nosotros. Pero hermano, se pone toda una especie de... ¿Qué hacía Juan? La gente se convertía y se bautizaba ahí mismo en el río. Juan no tenía talleres. En el libro de los Hechos la gente creía y se bautizaba. Hermano, tengamos nuestras doctrinas, nuestros basamentos fundados en la palabra de Dios, para que la gente sepa que esto funciona, que esto en realidad sirve. Yo espero haberles servido de alguna utilidad, mi hermano, los amo en el amor de Cristo. Su hermano, su amigo, Leoncio Montes de Oca. Hasta la próxima, todavía tenemos pendiente Cristología. Y luego vamos a iniciar escatología bíblica. Se les ama, su hermano, su amigo, Leoncio Montes de Oca. Bendiciones.